Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les traigo un video cortito porque quiero hablarles de un concepto, algo que tal vez ustedes han escuchado muchísimas veces, sobre todo si les gusta la poesía japonesa, que es probablemente la razón por la que están viendo este canal, y me refiero al concepto de el haikai. Si a ustedes les interesa la poesía haiku, es muy probable que hayan escuchado mencionar el término haikai como una de las formas a la que se refiere esta poesía. Pero el término en sí es muy antiguo y se viene utilizando en el mundo poético desde los inicios de este género literario, el género literario por excelencia según muchos en Japón. Y si analizamos los caracteres, el primero de hai se puede referir a un actor, por ejemplo, dependiendo cómo uno lo escriba, o también a algo humorístico, ¿ya? Y muchas veces incluso el término haiku o haikai se traduce, dependiendo del diccionario que ustedes estén viendo, como poema humorístico. Y uno dice, pero yo he leído haikus y no me parecen chistosos, no me parecen graciosos, no me parece que tengan humor. Bueno, haciendo un disclaimer primero, sí, evidentemente hay haikus que tienen humor, pero no se refieren con humor a eso que nosotros asociamos con algo que nos hace reír. Ese concepto de humor tiene que ver con la sorpresa. Y la sorpresa puede ir por el lado del uso lingüístico o puede ir por el lado del tema. Y ahí entendemos por qué es un concepto tan antiguo. Haikai en general es un concepto que se asocia con poemas que se salen de la norma, que no cumplen con las reglas. Acá hemos mencionado varias veces en el canal que la poesía clásica japonesa es una poesía muy técnica y esto tiene que ver con que es una poesía social, una poesía que se hacía en instancias donde uno estaba con más gente y no había tiempo para estar inspirado o pensar demasiado rato en lo que uno iba a componer, y por lo tanto el que fuera tan técnica, el que tuviera tantas reglas, que si uno las estudiaba y las practicaba significaba que uno iba a poder componer un poema. Eso ayudaba a que en esos momentos sociales, si es que se decía, por ejemplo, vamos a componer un poema sobre los cerezos o vamos a componer un poema sobre el amor, todos los que estaban presentes, si habían estudiado, podían hacer su poesía. Entonces están estas reglas que iban definiendo cada uno de los estilos. El tanka, el choka, el erenga, el haiku, etc. Y había que ceñirse a ellas. Entonces el haikai lo que hace es precisamente lo contrario, se sale de la forma. Se puede salir, como dijimos, en el uso de palabras o se puede salir también en el uso del tema. Cuando lo vemos traducido es más probable que lo notemos en un poema que es un haikai, que esté saliéndose de la norma en el tema de el tópico que trata, porque eso lo podemos ver traducido, pero si es un poema que se sale de la norma en el uso lingüístico, probablemente no lo vamos a notar en una traducción, porque eso tiene que ver con el idioma japonés. Ya, por ejemplo, en el Kokin no Akashu, la primera antología de poesía imperial, tenemos un rollo, el rollo 19, dedicado a estilos misceláneos, o sea, cualquier estilo que no fuera tanka. Y ahí nos encontramos con poemas, por ejemplo, Sedoka, pero también con haikai-ka o poemas haikai. Y son poemas que utilizan palabras y temas que no tienen que ver con las convenciones del tanka. Si avanzamos después al periodo Muromachi, nos vamos a encontrar con el estilo haikai renga, que toma de el erenga esto que sea un poema colectivo, un poema que hace más de un poeta, y de el concepto del haikai,
esto de salirse de la norma, en este caso lingüística, y utilizar palabras que no se utilizaban habitualmente en poesía. La poesía tanka y por extensión también la poesía arenga limitaba el uso lingüístico a palabras consideradas uta kotoba o palabras poéticas. Cualquier palabra que no perteneciera a esta categoría no se debía usar en la composición poética. Y el haikai renga precisamente introduce estas palabras que habían quedado afuera, las llamadas haigon o haigen. ¿Qué palabras habían quedado afuera? Bueno, coloquialismos, palabras de origen extranjero, palabras de origen chino o kango, todo eso no se usaba en tanka o en renga. Y en haikai renga se dice, tomamos estas palabras y las mezclamos con los uta kotoba, así que por eso tiene esto de haikai. Y posteriormente el haiku lo que hace es tomar precisamente esto, porque como el haiku es la independización del primer verso del haikai renga, el hokku evidentemente tenía dentro de sus reglas esta mezcla de uta kotoba y haigon. Y por eso que al principio se le llama simplemente haikai, ya no tiene lo colectivo, ya no es un poema hecho entre varias personas, es un solo poeta trabajando en él. Entonces sacamos esto de el renga y nos quedamos solamente con haikai. Y hay otros poemas en el periodo Edo que reciben también este nombre, como por ejemplo aquellos a los que se les llamó kyoka, ¿ya? Otro tipo de poemas que también se utilizaba sobre todo en las antologías, el nombre de haikai para referirse a ellos. Así que como podemos ver es un término muy antiguo. Por supuesto, hoy día estamos haciendo una visión muy general y me quise centrar específicamente en el uso del concepto de haikai más que entrar en el análisis poético propiamente tal. Pero en caso que ustedes quieran que haga algún video más profundo, que por ejemplo vayamos leyendo distintos poemas que pertenezcan a estos diferentes recreaciones, llamémoslo así, del concepto de haikai, por supuesto déjenmelo en los comentarios y prepararemos algún video a futuro. Antes de cerrar hoy día quisiera hacer un último observación que creo que es interesante cuando estudiamos poesía japonesa en general y sobre todo la clásica. La mirada histórica que ha habido sobre los poemas que llevan este título asociado de haikai. En general se les ha mirado de manera bien peyorativa, de manera bien de descontarlos casi como poemas. De hecho, incluso en la actualidad hay varios investigadores que consideran que el rollo 19 del Kokinuakashu no debería ser parte de la antología porque trae estos poemas que no cumplen la norma, que no cumplen las reglas. Entonces no puede ser que esta antología que estaba pensada para representar los ideales de la poesía japonesa desde el punto de vista de una imagen país como es la primera imperial tenga incorporado estos poemas. En el mismo periodo Edo, con el tema de los poemas kyoka, muchas veces también se les miraba como que no eran poesía, como que era un juego. Y si pensamos en tiempos más modernos, el mismo Masaoka Shiki, su apreciación que él tenía sobre el haikai y parte de lo que lo lleva a él a hacer su reforma es precisamente esta consideración de que el haikai ya había caído en una banalidad, en un casi en salirse de lo que es la poesía y convertirse en un juego. Entonces siempre ha habido una mirada bastante crítica, bastante, como dijimos, peyorativa sobre estos poemas que de una u otra forma tienen asociados a ellos el concepto haikai. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Serán
para mirarlos tan en menos, o a fin de cuentas es también un aporte dado que son parte de la historia, la evolución y el desarrollo de la poesía clásica japonesa y también de la moderna, porque la moderna toma de ellos. Déjenme todos sus comentarios, sus opiniones, yo como siempre los leo. Y ahora sí vamos cerrando el video de esta semana. Les deseo a todos que tengan unos preciosos días y nosotros nos vemos como siempre el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.